Hay historias en nuestra tierra que permanecen enterradas, como semillas malditas que nadie debe regar. La que estoy a punto de contarles es una de ellas. Mi nombre es Gabriel Maita, sobrino de Julián, y durante décadas he guardado silencio sobre lo que ocurrió en nuestra casa familiar en Cajamarca. Lo que descubrí entre las páginas amarillentas del diario de mi tío no solo cambió mi vida, sino que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre mi familia. Una familia respetada en el pueblo, una familia de comerciantes prósperos, una familia con un secreto oscuro que se remontaba a generaciones. Y todo comenzó con un espejo, un antiguo espejo colonial que, según decían, nunca devolvía el reflejo completo de mi tío Julián. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarles a unirse a La Macabra Historia, un canal donde compartimos relatos de personas que han descubierto algo, conocido a alguien o sobrevivido para contarlo. Historias reales que nos revelan verdades ocultas hasta el día de hoy. Esta historia en particular contiene elementos que nunca antes he revelado públicamente, y les aseguro que lo que descubrirán en el capítulo final cambiará por completo su percepción sobre lo que acaban de escuchar. Si valoran las historias de misterio basadas en hechos reales, por favor, suscríbanse y compartan este video para que estas voces del pasado lleguen a más personas que aprecian desentrañar los enigmas familiares que marcaron nuestra historia latinoamericana. Y ahora continuemos con la macabra historia de mi tío Julián Maita. Cajamarca, 1975. El aire frío de los Andes peruanos cortaba como cuchillo en aquellos días. Yo tenía apenas 15 años cuando mi madre decidió que pasaríamos el verano en la casa familiar de mi tío Julián, tras la muerte de mi padre. La casa se erguía imponente al final de una calle empedrada, a unas cuadras de la Plaza de Armas. Era una construcción colonial de 2 plantas, con balcones de madera tallada y un patio interior donde crecía un viejo jacarandá. Los lugareños la llamaban la Casa Maita, y siempre bajaban la voz al mencionarla. Mi tío Julián era un hombre de negocios respetado, comerciante de textiles, que había logrado amasar una fortuna considerable. Soltero, reservado, de pocas palabras. Su rostro anguloso, siempre serio, rara vez mostraba emoción alguna. Sus manos, largas y pálidas, parecían no haber conocido nunca el trabajo duro. «Gabriel», me dijo mi madre aquella primera noche, mientras desempacábamos, «hay reglas en esta casa que debes respetar. La más importante, nunca entres al despacho de tu tío sin su permiso». Esa noche conocí a doña Mercedes, el ama de llaves que había servido a la familia por más de 30 años. Una mujer menuda, de cabello blanco y ojos negros profundos que parecían guardar 1000 secretos. «El joven debe saber», me dijo en voz baja mientras me llevaba a mi habitación, «que los domingos no se nombra a los ausentes en esta casa». «¿A qué ausentes se refiere?», pregunté confundido. Ella simplemente se persignó y continuó caminando por el pasillo. Mi habitación quedaba en el segundo piso, al final de un largo corredor. Las paredes estaban adornadas con retratos familiares antiguos, todos con esa misma mirada severa que caracterizaba a mi tío. Frente a mi puerta colgaba un espejo ovalado con marco de plata labrada. Al pasar frente a él, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Esa primera noche apenas pude dormir. La casa parecía tener vida propia. Crujidos, susurros, el sonido de pasos que se detenían frente a mi puerta. Y en la madrugada, el llanto distante de una mujer. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi tío Julián me observaba con detenimiento mientras bebía su café negro. «Gabriel, tu madre me dice que te interesa el negocio familiar», dijo finalmente. «Sí, tío», respondí, aunque era la primera vez que escuchaba tal cosa. «Bien, es tiempo de que alguien joven conozca nuestras tradiciones». Los Maita hemos comerciado con textiles desde que mi abuelo llegó de España en 1880, pero nuestro verdadero legado es otro. Mi madre, sentada a mi lado, apretó mi mano bajo la mesa. «Julián, el chico apenas llegó.
intervino con voz tensa. «Nunca es demasiado pronto para conocer el peso de nuestro apellido, Carmela», respondió él, sin apartar sus ojos de mí. «Especialmente cuando uno es el último varón de la familia». Esa tarde, mientras exploraba la casa, descubrí que todas las habitaciones tenían al menos un espejo. Grandes, pequeños, con marcos ornamentados o sencillos. Pero había algo extraño en ellos. En algunos, mi reflejo aparecía ligeramente distorsionado, como si hubiera un retraso entre mis movimientos y lo que mostraba el cristal. Al pasar frente al despacho de mi tío, la puerta estaba entreabierta. La curiosidad pudo más que las advertencias, y me asomé. Era una habitación amplia, con estanterías llenas de libros antiguos y una gran mesa de caoba en el centro. Sobre ella, varios documentos y un pequeño espejo de mano con incrustaciones de nácar. Pero lo que captó mi atención fue un espejo de cuerpo entero que ocupaba casi toda la pared del fondo. A diferencia de los demás espejos de la casa, este estaba cubierto por una pesada tela negra. «La curiosidad mató al gato, sobrino», dijo la voz de mi tío detrás de mí, haciéndome saltar. «Perdón, tío, yo solo...» «No hay problema», me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «De hecho, iba a llamarte. Tengo algo que mostrarte». Entró al despacho y me hizo una seña para que lo siguiera. Se dirigió directamente hacia el espejo cubierto. «¿Sabes por qué cubrimos los espejos cuando alguien muere, Gabriel?» «Para que el alma no quede atrapada», respondí, recordando las supersticiones que había escuchado. «Parcialmente cierto», asintió. «Los espejos son puertas, sobrino. Puertas que pueden abrirse en ambas direcciones». Con un movimiento brusco, retiró la tela negra, revelando el espejo. Era antiguo, con un marco de madera oscura tallado con símbolos que no reconocí. El cristal estaba ligeramente empañado, como si una fina capa de niebla lo cubriera. «Mírate», ordenó mi tío. Obedecí. Mi reflejo me devolvió la mirada, pero había algo incompleto en él, como si faltara una parte de mí que no podía definir. «¿Qué ves?», preguntó. «Me veo a mí mismo», respondí confundido. «¿Completo?», insistió. Antes de que pudiera responder, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era mi madre, pálida y alterada. «Julián, ¿qué estás haciendo?», exclamó, entrando apresuradamente y colocándose entre el espejo y yo. «El chico debe saber, Carmela, es un maita». «Es mi hijo», respondió ella con firmeza. «Y prometiste esperar». Mi tío la miró fijamente por unos segundos, luego suspiró y volvió a cubrir el espejo. «Como quieras, hermana, pero sabes que no podemos postergar lo inevitable. Ya ha comenzado a notar las irregularidades». Esa noche, escuché a mi madre y a mi tío discutir acaloradamente en el despacho. Aunque no podía distinguir sus palabras, el tono de angustia en la voz de mi madre era evidente. Regresé a mi habitación intranquilo. Al pasar frente al espejo del pasillo, algo me hizo detenerme. Mi reflejo parecía observarme con una expresión que no era la mía. Por un instante, fugaz como un parpadeo, creí ver el rostro de un anciano donde debería estar el mío. Esa noche soñé con espejos infinitos y con mi tío Julián parado frente a uno, gritando a un reflejo que no se movía cuando él lo hacía. A medida que pasaban los días, la tensión en la casa maita se volvía más palpable. Mi madre evitaba quedarse a solas con mi tío y doña Mercedes me seguía con la mirada constantemente, como si esperara que en cualquier momento cometiera algún error irreparable. Una tarde, mientras mi tío había salido a resolver asuntos de negocios y mi madre descansaba, decidí explorar más a fondo la casa. En el tercer piso, al que rara vez subíamos, encontré una pequeña puerta de madera que parecía no haber sido abierta en años. La perilla giró con dificultad, pero finalmente cedió. Era una habitación diminuta, casi un armario, con una ventana circular que daba a las montañas. No había muebles excepto por una vieja cómoda de 3 cajones. Lo que me sorprendió fue la ausencia total de espejos, a diferencia del resto de la casa. Movido por una curiosidad que no podía explicar, abrí el primer cajón de la cómoda. Estaba vacío.
El segundo contenía solo un pañuelo amarillento bordado con las iniciales EM. El tercero, sin embargo, estaba cerrado con llave. Frustrado, estaba a punto de rendirme cuando noté que el pañuelo envolvía algo. Al desenvolverlo, encontré una pequeña llave de bronce. Sin pensarlo dos veces, la introduje en la cerradura del tercer cajón. Dentro había un libro encuadernado en cuero negro, sin título ni autor en la portada. Al abrirlo, reconocí inmediatamente la caligrafía precisa y angular de mi tío Julián. Era su diario personal. 5 de marzo 1960. He descubierto el verdadero propósito del espejo familiar. No es un objeto, es un legado, un pacto sellado con sangre por mi bisabuelo Emilio Maita cuando llegó de España. A cambio de prosperidad, cada generación debe entregar algo a lo que él llama los que habitan detrás del cristal. No puedo escribir más. Temo que si nombro lo que he visto, vendrán por mí antes de tiempo. 12 de junio 1962. Mi reflejo comenzó a cambiar hoy. Partes de mí parecen desvanecerse en el espejo. Primero fue apenas perceptible, como una sombra menos definida. Ahora, cuando me miro fijamente, hay momentos en que no reconozco quién me devuelve la mirada. 24 de diciembre 1965. Los domingos son los peores. Es cuando ellos tienen más fuerza. El espejo principal del despacho se empañó completamente esta mañana, y cuando lo limpié, vi rostros que no eran el mío. Rostros de los Maita que vinieron antes que yo, y todos me miraban con la misma expresión de resignación. 10 de abril 1970. Carmela ha regresado con el chico. Gabriel tiene el mismo lunar en la muñeca que tenía padre, la señal de los elegidos, según los documentos familiares. He intentado advertirle a Carmela, pero se niega a escuchar. Dice que rompió con la tradición cuando se casó con Antonio. Pobre ilusa, nadie escapa al pacto de los Maita. 3 de enero 1975. Ya no veo mi rostro completo en ningún espejo de la casa. Es como si partes de mi existencia estuvieran siendo borradas gradualmente. Los documentos dicen que es el precio que pagamos. Mi abuelo lo llamaba la cuota. Mi padre se refería a ello como la deuda ancestral. Yo lo llamo por su nombre, maldición. La última entrada me heló la sangre. 15 de julio 1975. Gabriel ha llegado. Puedo ver en sus ojos que ya ha comenzado a notar las anomalías. Los espejos lo reconocen como un Maita. Pronto tendré que mostrarle el espejo principal y los documentos del pacto. Es el último varón de la familia. Si él no continúa, todo lo que construimos se derrumbará, y ellos vendrán por todos nosotros. Esa era la fecha de ayer. El sonido de pasos en la escalera me sobresaltó. Rápidamente guardé el diario. Cerré el cajón y me escondí detrás de unas cortinas polvorientas. La puerta se abrió lentamente y entró doña Mercedes. «Sé que estás aquí, niño», dijo en voz baja. «Puedo oler tu miedo. Es el mismo olor que tenía tu tío cuando descubrió la verdad». Salí de mi escondite, avergonzado pero también intrigado. «¿Qué verdad, doña Mercedes? ¿Qué le pasa a mi tío con los espejos?» La anciana suspiró profundamente, como si llevara un gran peso sobre sus hombros. «No soy yo quien debe contártelo, pero te diré esto. En esta casa, los domingos pertenecen a ellos, a los que viven en los reflejos. Y mañana es domingo, Gabriel». Esa noche, durante la cena, mi tío parecía más animado que de costumbre. Habló de negocios, de política, incluso bromeó sobre algunos vecinos del pueblo. Pero sus ojos parecían cada vez más opacos, como si una parte de su vitalidad se hubiera desvanecido. «Gabriel», dijo de repente, «mañana quiero que me acompañes a mi despacho después del desayuno. Hay documentos familiares que debes conocer». Mi madre dejó caer su tenedor. «Julián, por favor», suplicó. «Es solo un niño». «A su edad, yo ya había firmado mi parte del acuerdo», respondió él con frialdad. «Y tú sabes bien que no se trata de edad, sino de sangre». Esa noche no pude dormir. Las palabras del diario de mi tío resonaban en mi mente.
¿Qué era ese pacto del que hablaba? ¿Quiénes eran los que habitan detrás del cristal? Y lo más inquietante, ¿qué tenía que ver yo con todo esto? Cerca de la medianoche, un sonido me despertó de mi duermevela. Era como el tintineo de un cristal al romperse. Venía del pasillo. Al abrir ligeramente mi puerta, vi a mi tío caminando lentamente hacia el espejo oval. Llevaba puesto un viejo traje negro, como si se hubiera vestido para una ocasión especial. Se detuvo frente al espejo y extendió su mano hacia el cristal. Lo que vi a continuación desafía toda lógica. Su mano atravesó la superficie del espejo como si fuera agua, y por un instante creí ver otra mano, más pálida y arrugada, que emergía del espejo para tomar la suya. «Un domingo más», susurró mi tío. «Una parte más de mí». El domingo amaneció con una densa niebla que envolvía Cajamarca, tan espesa que apenas se distinguía la calle desde las ventanas de la casa Maita. Bajé a desayunar con un nudo en el estómago, recordando lo que había visto la noche anterior. La mesa estaba servida, pero mi tío y mi madre no estaban por ninguna parte. Solo doña Mercedes, que colocaba pan recién horneado en una canasta. «¿Dónde están todos?», pregunté. «Tu madre salió temprano a la iglesia», respondió sin mirarme. «Y el señor Julián está en su despacho, te espera». Algo en su tono me inquietó profundamente. «Doña Mercedes, ¿qué ocurre los domingos en esta casa?». La anciana se detuvo en seco y finalmente me miró a los ojos. «Los domingos no son nuestros, niño, son de ellos, de los antepasados». «¿De quiénes habla exactamente?». «De los que hicieron el pacto, de los que entregaron parte de sí mismos a cambio de la fortuna de los Maita». Se acercó y bajó la voz. «Cada generación, un varón Maita debe entregar algo al espejo. Tu bisabuelo entregó su juventud, tu abuelo sus recuerdos, tu tío...». Dudó por un momento. «Tu tío está entregando su reflejo poco a poco». «¿Y qué pasa cuando no queda nada que entregar?». «Entonces ellos vienen a cobrar en persona». Un escalofrío recorrió mi espalda. Pensé en las palabras del diario. Si él no continúa, todo lo que construimos se derrumbará, y ellos vendrán por todos nosotros. «Gabriel», la voz de mi tío me sobresaltó. Estaba parado en la puerta del comedor. Se veía pálido, casi traslúcido. «Es hora». Lo seguí hasta su despacho en silencio. Dentro, el espejo de cuerpo entero seguía cubierto con la tela negra. Sobre el escritorio había un antiguo libro de contabilidad y varios documentos amarillentos extendidos. «¿Sabes cómo comenzó la fortuna de los Maita?», preguntó mientras cerraba la puerta con llave. «Con el comercio de textiles, supongo». Mi tío sonrió con amargura. «Eso es lo que todos creen. La verdad es más complicada». Tomó uno de los documentos y me lo entregó. «Este es el acta fundacional de nuestra empresa familiar, firmada por mi bisabuelo Emilio Maita en 1885. El documento, escrito en una caligrafía elegante pero difícil de leer, parecía un contrato comercial estándar. Sin embargo, al final había una cláusula escrita en un idioma que no reconocí. «Emilio Maita llegó a Perú sin un centavo», continuó mi tío. «Era un don nadie en España, un campesino sin educación ni contactos, pero en menos de 5 años se convirtió en uno de los comerciantes más prósperos de Cajamarca. ¿Cómo crees que lo logró?». «¿Trabajo duro?», aventuré, aunque ya sospechaba que la respuesta sería mucho más oscura. «Hizo un trato». Mi tío se acercó al espejo cubierto. «Con entidades que habitan en un plano distinto al nuestro, seres que solo pueden comunicarse a través de los reflejos». «Eso es imposible», protesté, aunque las imágenes de la noche anterior contradecían mis palabras. «¿Imposible?». Mi tío retiró la tela del espejo con un movimiento brusco. «Mírame, Gabriel, mírame bien». Lo que vi me dejó sin aliento. Mi tío estaba de pie frente a mí, pero su reflejo en el espejo era apenas una silueta difusa, como hecha de niebla. Partes enteras de su cuerpo simplemente no se reflejaban, como si estuvieran siendo borradas gradualmente. «Esto es lo que queda de mí después de 30 años de pagar la deuda», dijo con voz quebrada.
Cada domingo entrego una parte más. Al principio eran cosas pequeñas, un dedo que no se reflejaba, el color de mis ojos que se desvanecía en el cristal. Ahora hizo un gesto hacia su reflejo incompleto. Ahora apenas queda algo de Julián Mayta en los espejos. Se dirigió a su escritorio y abrió el libro de contabilidad. No contenía números ni registros comerciales, sino nombres. Generaciones de Maytas y junto a cada nombre, lo que habían entregado. Emilio Mayta, juventud y longevidad. Francisco Mayta, recuerdos de infancia. Hernán Mayta, amor y capacidad de sentir. Julián Mayta, reflejo e identidad. Y debajo, un espacio en blanco que parecía esperar mi nombre. El pacto estipula que cada generación debe ofrecer algo de valor, algo personal, algo irreemplazable, explicó mi tío. A cambio, la familia prospera. Nuestros negocios florecen, evitamos enfermedades, accidentes, ruina económica. Es un intercambio. ¿Y si alguien se niega?, pregunté, aunque temía la respuesta. Tu tío Eduardo, el hermano de tu madre y mío, se negó. Mi tío señaló hacia un retrato en la pared que mostraba a un joven sonriente. Desapareció una semana después. Lo encontraron en el fondo del pozo de la plaza, sin ojos ni lengua. Oficialmente, fue un accidente. Se acercó nuevamente al espejo y apoyó su mano sobre el cristal. Los domingos, el velo entre nuestro mundo y el suyo se adelgaza. Es cuando ellos pueden cruzar si los invitamos o si rompemos el pacto. ¿Quiénes son ellos exactamente?, insistí. No tienen nombre, al menos no uno que podamos pronunciar. Son antiguos, Gabriel. Estaban aquí antes que los incas, antes que cualquier civilización. Los nativos los conocían, les temían. Los españoles también los encontraron, y algunos, como nuestro antepasado, aprendieron a negociar con ellos. Mi tío se dirigió a un pequeño armario y sacó una caja de madera tallada. Al abrirla, extrajo un pequeño cuchillo ceremonial con empuñadura de plata y un cuenco de cerámica negra. Hoy es tu iniciación, sobrino. Hoy debes decidir si continúas con el legado de los Mayta. El pánico se apoderó de mí. No puedes obligarme, protesté, retrocediendo hacia la puerta. Mi madre nunca lo permitiría. Tu madre intentó escapar del destino familiar casándose con tu padre y mudándose a Lima. Pero la muerte de Antonio no fue accidental, Gabriel. Fue un recordatorio. Nadie escapa al pacto de los Mayta. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe. Era mi madre, pálida y con la respiración agitada. «Basta, Julián», exclamó. «No permitiré que arrastres a mi hijo a esta locura». «Ya es tarde, Carmela, tiene el lunar, es el elegido de esta generación». «Al diablo con el lunar y con tu maldito pacto». Mi madre me tomó del brazo. «Nos vamos ahora mismo». Mi tío se interpuso entre nosotros y la puerta. Su rostro, normalmente impasible, mostraba una mezcla de miedo y desesperación. Si él no cumple, vendrán por todos nosotros, por ti, por mí, por él. No habrá lugar donde esconderse. «Prefiero enfrentarlos que condenar a mi hijo», respondió mi madre con firmeza. De repente, todos los espejos del despacho comenzaron a empañarse simultáneamente. La temperatura de la habitación descendió varios grados en cuestión de segundos, y un olor acre, como a tierra húmeda y metal oxidado, impregnó el aire. «Están aquí», susurró mi tío, con el terror reflejado en sus ojos. «Los has invocado con tu desafío, Carmela». El espejo principal, el de cuerpo entero, comenzó a ondular como si su superficie fuera líquida. Y entonces, ante mi horror, una mano pálida y esquelética emergió del cristal, seguida por un brazo, un hombro. Antes de continuar con el desenlace de esta historia, quiero recordarles que están viendo La Macabra Historia, el canal donde compartimos relatos de personas que descubrieron secretos familiares que cambiaron sus vidas para siempre. Si han llegado hasta aquí, sé que están tan intrigados como yo lo estuve al escuchar por primera vez el testimonio de Gabriel Mayta. Lo que viene a continuación contiene revelaciones impactantes sobre el destino de la familia Mayta
y el verdadero propósito de los espejos en aquella casa de Cajamarca. Si valoran estas historias de misterio latinoamericano, por favor, suscríbanse al canal y compartan este video para que estas voces del pasado lleguen a más personas. Prepárense, porque el final de esta historia los dejará sin aliento. La figura que emergía del espejo era la de un anciano, o algo que alguna vez lo había sido. Su piel tenía un tono grisáceo como pergamino viejo, y sus ojos eran espejos en miniatura, reflejando la habitación y nuestros rostros horrorizados. «Emilio», susurró mi tío, cayendo de rodillas. El ser que había sido mi bisabuelo Emilio Maita sonrió, revelando dientes metálicos que brillaban con luz propia. «Julián», su voz sonaba como cristal quebrándose. «Has fallado en tu deber. El chico debe continuar con el pacto». Mi madre se colocó frente a mí, protegiéndome con su cuerpo. «No tiene obligación alguna con ustedes», desafió. «Ese pacto maldito termina hoy». Emilio ladeó la cabeza de forma antinatural, como un pájaro curioso observando a su presa. Carmela Maita, la rebelde que creyó poder escapar. Extendió una mano hacia ella. «Tú también llevas nuestra sangre. Podrías haber sido tú de no ser por el lunar del chico». «¿De qué está hablando?», pregunté confundido. «Las mujeres Maita también pueden pagar la deuda», explicó mi tío con voz temblorosa. «Pero solo si no hay un varón elegido. El lunar en tu muñeca te marcó desde tu nacimiento, Gabriel». Instintivamente me cubrí la pequeña marca circular que tenía desde que recordaba, y que siempre había considerado un simple lunar. Emilio dio un paso más hacia nosotros. A cada movimiento parecía volverse más sólido, más presente en nuestra realidad. «El pacto es simple», dijo, dirigiéndose a mí. «Entregas algo valioso, algo irreemplazable, y a cambio, prosperidad para los Maita por otra generación». «¿Y si me niego?», pregunté, encontrando valor no sé dónde. La sonrisa de Emilio se ensanchó de forma imposible, literalmente de oreja a oreja. «Entonces tomaremos algo de cada miembro vivo de la familia, empezando por tu madre». Extendió su mano hacia mi madre, y ella se llevó las manos a la garganta, como si estuviera asfixiándose. «¡Detente!», grité. «¿Qué quieres de mí? ¿Mi reflejo como mi tío?». Emilio negó lentamente. «Cada generación entrega algo distinto. Tu bisabuelo dio su juventud, tu abuelo, sus recuerdos, tu tío». Miró a Julián con desdén. «Está entregando su identidad, fragmento a fragmento. Cuando no quede nada de él en ningún espejo, se unirá a nosotros». Mi tío sollozaba ahora, arrodillado en el suelo. «¿Y qué quieres de mí?», insistí. «Tu futuro», respondió simplemente. «Todos los caminos que podrías tomar, todas las decisiones que harías, nos darás el poder de elegir por ti». Mi madre, que había recuperado el aliento, me sujetó del brazo. «No lo escuches, Gabriel. Te convertirás en una marioneta. Vivirás, pero cada elección importante la harán ellos». Emilio hizo un gesto despectivo. «Dramatizas, Carmela. El chico vivirá bien, próspero, saludable. Simplemente, en las encrucijadas de su vida, nosotros decidiremos». Miré a mi alrededor, desesperado. Mi tío derrotado en el suelo, mi madre aterrada pero desafiante, y aquel ser ni vivo ni muerto que había sido mi bisabuelo. Fue entonces cuando noté algo extraño. En el espejo principal, detrás de Emilio, podía ver reflejos de personas que no estaban en la habitación. Rostros familiares que reconocí de los retratos, mi abuelo, mi tío Eduardo, y muchos otros que supuse eran ancestros Maita. Pero sus expresiones no eran de amenaza o maldad, eran rostros de súplica, de personas atrapadas. «Ellos no son nuestros benefactores», murmuré comprendiendo al fin. «Son prisioneros». Emilio se giró bruscamente hacia el espejo, como si quisiera ocultar lo que yo había visto. «Tonterías», espetó. «Ellos son los guardianes del pacto. Tu sangre les pertenece». Pero yo había visto la verdad.
Los Maita no habían hecho un pacto con seres poderosos. Habían caído en una trampa. No eran beneficiarios, sino víctimas de una antigua entidad que se alimentaba de la esencia humana. «Mientes», le dije a Emilio con una convicción que no sabía que tenía. «No son guardianes, son prisioneros. Y tú...» Miré fijamente a sus ojos de espejo. «Tú no eres mi bisabuelo, solo usas su forma». La sonrisa de Emilio vaciló por un instante. «Cuidado con tus palabras, muchacho», advirtió, su voz ahora más metálica, menos humana. «El pacto debe continuar. Es demasiado tarde para cuestionarlo». Mi madre aprovechó ese momento de distracción para tomar el cuchillo ceremonial del escritorio. «Nunca es tarde para romper una cadena maldita», declaró, y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, lanzó el cuchillo directamente hacia el espejo principal. El cristal se agrietó con un sonido ensordecedor. Emilio soltó un alarido inhumano y se volvió hacia el espejo como si intentara protegerlo. «Insensata», rugió. «No sabes lo que has hecho». Las grietas en el espejo se expandían, formando una red intrincada que parecía tener vida propia. Y a través de esas grietas, vi destellos de otro lugar, un espacio infinito de cristales flotantes donde figuras humanas vagaban como sombras. Mi tío Julián se puso de pie, tambaleándose. «Gabriel», me llamó con urgencia. «El libro, quémalo». Entendí inmediatamente. Me lancé hacia el escritorio y tomé el libro de contabilidad donde estaban registrados todos los pactos. Emilio, dividiendo su atención entre el espejo que se desintegraba y nosotros, extendió una mano hacia mí. «Si destruyes ese libro, destruyes a toda tu familia», amenazó. «Te equivocas», respondí mientras arrancaba una página y la acercaba a la llama de una vela. «Estoy liberándolos». El papel se incendió rápidamente. Al mismo tiempo, el espejo principal finalmente se hizo añicos, explotando en 1000 fragmentos. Un viento helado invadió la habitación y con él los gritos de cientos de voces. Emilio se contorsionó de forma imposible, su cuerpo perdiendo consistencia. «No puedes escapar», chilló mientras su forma se deshacía. «Los espejos están en todas partes». En medio del caos, mi madre tomó un pesado candelabro y comenzó a destruir los demás espejos del despacho, uno tras otro. Con cada cristal roto, el aire se llenaba de susurros y lamentos. Mi tío Julián, que parecía recobrar fuerzas a medida que los espejos se destruían, se unió a nosotros. Tomó un atizador de la chimenea y arremetió contra un pequeño espejo de mano. «30 años», gritaba entre golpes. 30 años entregando partes de mí mismo». La figura de Emilio se había convertido en una masa amorfa que se retorcía en el centro de la habitación, perdiendo consistencia por momentos. «Necios», su voz ahora sonaba distante, como si proviniera de muy lejos. «El pacto no puede romperse tan fácilmente. Estamos en todos los reflejos, en toda superficie que devuelva una imagen. Mientras exista un solo espejo en esta casa, seguiremos aquí». Fue entonces cuando recordé las palabras de doña Mercedes. Los domingos son de ellos, y comprendí lo que debíamos hacer. «Tenemos que destruir todos los espejos antes de la medianoche», exclamé, «antes de que termine el domingo». Salimos corriendo del despacho y comenzamos una frenética carrera por toda la casa, rompiendo cada espejo que encontrábamos. Doña Mercedes, al vernos, pareció entender inmediatamente y se unió a nuestra misión. «¡El sótano!», gritó la anciana. «Hay más espejos almacenados en el sótano». Mientras mi madre y doña Mercedes continuaban en los pisos superiores, mi tío y yo bajamos al sótano. La puerta estaba cerrada con llave, pero Julián la derribó de una patada, con una fuerza renovada que no le había visto antes. Lo que encontramos me dejó helado. El sótano era una cámara circular completamente recubierta de espejos. En el centro, sobre un pedestal de piedra, descansaba un espejo ovalado que reconocí inmediatamente. Era idéntico al que colgaba en el pasillo frente a mi habitación. «El espejo original», murmuró mi tío. «El primero que trajo Emilio de España. El núcleo del pacto».
En cada uno de los espejos que nos rodeaban, veíamos reflejos que no correspondían con nuestros movimientos. Rostros familiares y desconocidos, todos con la misma expresión de desesperación. «Son todos los Maita que han pagado el precio», explicó mi tío, «atrapados entre mundos ni vivos ni muertos. Entre ellos reconocí a mi padre, a quien había perdido hacía apenas un año». «¿Papá también?», pregunté con un nudo en la garganta. «Tu padre descubrió la verdad», respondió Julián. «Intentó llevarse a tu madre y a ti lejos de Cajamarca. Ellos no lo permitieron». Un rugido ensordecedor sacudió la casa desde sus cimientos. Arriba, escuchamos gritos y el sonido de cristales rompiéndose. «Tenemos que darnos prisa», urgió mi tío. «El espejo central. Si lo destruimos, el vínculo se romperá». Tomó una pesada herramienta que encontró en un rincón y se acercó al pedestal. Pero antes de que pudiera golpear el espejo, su reflejo cambió. Ya no era Julián quien nos miraba desde el cristal, sino una versión más joven y vigorosa de él mismo. «Hermano», habló el reflejo, «no tienes que hacer esto. Podemos negociar. Recuperarás todo lo que entregaste. Tu reflejo, tu identidad, todo». Mi tío vaciló, la herramienta suspendida en el aire. 30 años, Julián, continuó el reflejo. 30 años de sacrificio. ¿Los desperdiciarás todos? ¿Condenarás a nuestra familia a la ruina? Por un momento temí que mi tío sucumbiera a la tentación, pero entonces su rostro se endureció. «Mi reflejo no habla», dijo con firmeza. «Es solo un eco, un fantasma de quien fui. Prefiero morir como un hombre completo que vivir como una sombra». Y con todas sus fuerzas golpeó el espejo central. El cristal no se rompió de inmediato. En cambio, comenzó a agrietarse lentamente desde el centro hacia los bordes, mientras un líquido plateado manaba de las fisuras. Los reflejos en los demás espejos comenzaron a gritar y a golpear desesperadamente la superficie cristalina, como si intentaran escapar. «Sigue», le grité a mi tío. «Casi lo logras». Julián asestó un segundo golpe, y esta vez el espejo se quebró por completo. Una explosión de luz plateada nos cegó momentáneamente, y una onda expansiva nos lanzó contra las paredes. Cuando pude volver a ver, todos los espejos del sótano estaban hechos añicos. Mi tío yacía inconsciente junto al pedestal. Me arrastré hacia él, temiendo lo peor. «Tío Julián», abrió los ojos lentamente, pero había algo diferente en ellos. Un brillo, una vitalidad que no había visto antes. «Gabriel», sonrió débilmente. «Lo logramos». Arriba, el silencio había reemplazado al caos. Ayudé a mi tío a ponerse de pie y subimos las escaleras con dificultad. La casa estaba en penumbras, iluminada únicamente por algunas velas. Mi madre y doña Mercedes nos esperaban en la sala principal, rodeadas de cristales rotos. «Todos los espejos han sido destruidos», informó mi madre abrazándome con fuerza. «¿Se acabó?», pregunté, aún incrédulo. «No lo sabremos con certeza hasta mañana», respondió doña Mercedes, «cuando acabe el domingo». Esa noche, ninguno durmió. Nos quedamos en la sala, esperando, vigilando. Las horas pasaron con una lentitud agonizante. Cuando el reloj marcó las 12, anunciando el fin del domingo, una extraña calma descendió sobre la casa Maita. Las velas, que habían estado ardiendo irregularmente toda la noche, se estabilizaron. «Ha terminado», declaró doña Mercedes con lágrimas en los ojos. «El pacto está roto». Mi tío Julián se acercó a una ventana y contempló su tenue reflejo en el cristal. Era completo, sólido. Su rostro, aunque agotado, volvía a reflejar plenamente quién era. «Somos libres», susurró. «Después de 140 años, los Maita finalmente son libres. Han pasado 50 años desde aquella noche en Cajamarca. La casa Maita ya no existe. Fue demolida poco después de los eventos que les he narrado. En su lugar se construyó una pequeña plaza que los lugareños, por alguna razón que fingen no recordar, evitan durante los domingos. Mi tío Julián vivió 10 años más,
tiempo suficiente para ver cómo la fortuna familiar se desmoronaba gradualmente. Los negocios textiles quebraron, las propiedades tuvieron que venderse una a una. El precio de nuestra libertad fue la prosperidad que el pacto nos había garantizado, pero ninguno de nosotros lo lamentó jamás. Mi madre falleció hace 5 años, en paz y rodeada de sus nietos. Hasta el final de sus días, se negó a tener espejos en su casa. Los reflejos son para los vivos, decía, y yo ya he visto demasiado de lo que habita al otro lado. Doña Mercedes, sorprendentemente, no sobrevivió a todos. Murió a los 103 años, lúcida hasta el final. En su lecho de muerte me confesó que ella había sido quien guió a mi padre hasta el sótano años atrás, revelándole la verdad sobre el pacto. Tu padre fue el primer maita en generaciones que eligió el amor sobre la ambición, me dijo. Pagó con su vida, pero sembró la semilla de vuestra libertad. En cuanto a mí, nunca volví a ser el mismo después de aquella noche. Durante años tuve pesadillas en las que rostros familiares me observaban desde charcos de agua, ventanas empañadas, cualquier superficie que pudiera devolver un reflejo. Me casé, tuve hijos, nietos incluso. A todos les conté la historia de los maita como una leyenda familiar, una advertencia sobre el precio de la ambición desmedida. Ninguno la creyó del todo, por supuesto. Las nuevas generaciones consideran estas historias como supersticiones de un viejo excéntrico. Hasta hace una semana, mi nieta menor, Lucía, vino a visitarme con un regalo, un pequeño espejo de mano que había encontrado en un mercado de antigüedades. Tiene las iniciales EM grabadas en el reverso, me dijo emocionada. Pensé que podría ser de algún antepasado nuestro. El pánico que sentí al ver ese objeto fue indescriptible. Lo reconocí de inmediato. Era uno de los espejos del despacho de mi tío, el que él había atacado con el atizador aquella noche. ¿Dónde lo encontraste exactamente?, pregunté, tratando de mantener la calma. En una tienda en Cajamarca, respondió. El vendedor dijo que había pertenecido a una antigua familia de comerciantes que cayó en desgracia hace décadas. ¿No es fascinante? Esa noche, cuando todos dormían, llevé el espejo al patio trasero con la intención de destruirlo de una vez por todas. Pero antes, impulsado por una curiosidad que no pude contener, miré mi reflejo en él. Lo que vi me heló la sangre. No era mi rostro anciano el que me devolvía la mirada, sino el del joven de 15 años que había sido en 1975. Y detrás de mí, apenas visible pero inconfundible, estaba la silueta de Emilio Maita. Sus labios se movieron, formando palabras que no pude escuchar, pero que entendí perfectamente. El pacto nunca termina realmente, Gabriel. Solo hibernamos. Rompí el espejo esa misma noche, enterré los fragmentos y los cubrí con cemento. Luego contacté a cada miembro de mi familia, advirtiéndoles que jamás adquirieran antigüedades relacionadas con los maita, especialmente espejos. La mayoría me tomó por un viejo senil, pero mi nieta Lucía, que me había visto palidecer ante su regalo, me creyó. Ella ha prometido continuar con la vigilancia cuando yo ya no esté. Porque ahora comprendo la verdadera naturaleza del pacto. No era un acuerdo entre hombres y entidades sobrenaturales. Era una infección, un parásito que utilizaba los reflejos como portales, alimentándose de la esencia humana generación tras generación. Y mientras exista un solo fragmento de aquellos espejos originales, mientras haya un solo maita vivo que pueda reflejarse en él, ellos seguirán esperando. Por eso escribo esta historia hoy, como testimonio y advertencia. Si alguna vez en algún mercado de antigüedades encuentran un espejo con las iniciales EM grabadas en el reverso, no lo compren, no lo toquen siquiera, porque lo que habita detrás del cristal sigue esperando. Y los domingos, cuando el velo entre mundos se adelgaza, aún puedo sentirlos observándome, buscando la manera de reclamar lo que consideran suyo por derecho. El reflejo de un maita nunca le pertenece completamente. Parte de nosotros siempre quedará atrapada en el otro lado. Y ellos tienen paciencia, una paciencia infinita,
Queridos amigos, esta ha sido la macabra historia de Julián Maita y el misterio de los espejos que no devolvían su reflejo. Una historia que nos recuerda que a veces los pactos más peligrosos son aquellos que hacemos con entidades que no comprendemos, motivados por la ambición y el deseo de prosperidad a cualquier precio. Si esta historia ha resonado con ustedes, si les ha provocado ese escalofrío que solo las verdaderas historias de misterio pueden causar, les pido que apoyen a La Macabra Historia, suscribiéndose a nuestro canal y compartiendo este video con aquellos que aprecian los relatos de lo inexplicable basados en testimonios reales. Cada semana traemos nuevas historias de personas que, como Gabriel Maita, han enfrentado lo imposible y han vivido para contarlo. Historias que nos recuerdan que entre las grietas de nuestra realidad cotidiana se esconden enigmas que desafían toda explicación lógica. Agradezco profundamente su tiempo y atención. Y recuerden, si alguna vez, al mirarse en un espejo, notan que su reflejo tarda un instante en seguir sus movimientos, tal vez no estén solos frente al cristal. Hasta la próxima historia, amigos. Y no olviden, los domingos, mejor no mirar demasiado tiempo los reflejos.